This place is under new management. By order of the Peaky Blinders. I am vengeance. I am the night. I am Batman. Dijeron que regresaría y no pudieron callarlo. Kid Carlomagno ha vuelto al aire. El camino así es. El camino así es. El camino así es. ¿Qué tal? ¿Cómo están, bandita bella? Yo soy Clovis Borbolla. Este es un nuevo episodio de Clovis siendo Clovis. Y gracias por la paciencia. La semana pasada no hubo podcast porque pues vicisitudes de la vida adulta y situaciones de las que me tenía que encargar, y era apremiante que me encargara cuanto antes. Sin embargo, hoy les traigo el episodio que les había prometido tiempo atrás acerca de aquellas cosas que sé y que seguramente a nadie le interesan. ¿Por qué? Porque siempre tengo como estos temas de conversación que pues son como datos curiosos. Y una amiga en la universidad, mi mejor amiga, por cierto, en la universidad, literalmente éramos uña y mugre. Bueno, no literalmente, figurativamente. Nos contábamos absolutamente todo. Y obviamente ella no se salvaba de mis grandes ínfulas de sabio y se bañaba con mi eterna sabiduría. A lo que una vez me dijo y me dice: no manches, Clovis, sabes muchas cosas. Lo malo es que eso que sabes no le interesa a nadie. Y dije, tal vez, es cierto, son cosas, pues no que no le interesan a nadie, sino que son datos inútiles, que verdaderamente no aportan nada a tu vida, pero que sin embargo te pueden ayudar a tener una conversación fluida, o a cuando haya silencios incómodos en casa de tus suegros, salgas con alguna de estas curiosidades. Y también porque dije, bueno, ya que tengo mi podcast, y mi podcast se trata precisamente de yo siendo yo, y prácticamente son conversaciones conmigo mismo, dije, pues me las voy a contar todas otra vez. Así que vamos a iniciar este episodio del día de hoy con ciertos datos interesantes que tengo en mi cabeza. Así que si me equivoco en alguno o en otro, pues no me juzguen. Traté de hacer esto lo más orgánico posible, es decir, de la manera más improvisada. Bueno, no improvisada porque son datos que sé, pero que pues igual no los puedo exponer de manera tan veraz, científica, detallada. Sin embargo, vamos a ello. Y como dato número 1, ya saben que la imagen de la bruja, esta bruja de Halloween, esta bruja de la aquelarre, esta bruja que hace hechizos y maldiciones, siempre viene acompañada estereotípicamente de una escoba. Bueno, no que venga acompañada, sino que viene encima de una escoba. Se dice que cuando las brujas o las mujeres, estas personas, se reunían en torno a su fogata y a su caldero, en ese caldero metían diferentes especias, diferentes drogas, como la belladona, entre otras, que no me acuerdo en este momento, pero en esa mezcla que usaban ellas para entrar en trance, más o menos lo que se usa en la actualidad con estos rituales en temazcales con ayahuasca, ellas lo usaban y creaban una especie de masa o de gel que se aplicaba directamente en la piel, porque ellas decían que no bastaba con inhalarlo o con ingerirlo por la boca.
sino que si lo aplicabas de manera cutánea era más eficaz. ¿Y cómo lo hacían? Lo aplicaban directamente en su vagina. ¿Cómo lo aplicaban? Llenaban un palo de escoba con esta sustancia, que era una mezcla de drogas, donde una de ellas era la belladona, y después lo introducían a sus cavidades vaginales. De ahí nace esta imagen de que la bruja siempre está montada en una escoba. Porque usaban las escobas, pues vaya, ahorita sí literalmente montaban las escobas para poder entrar en esos trances debido a las sustancias que introducían por sus cavidades. Por eso las brujas andan en escoba, amigos. Y ahora bien, vamos a otra cosa que seguramente nunca se habían preguntado, o a lo mejor sí se habían preguntado, pero les había dado flojera buscar. ¿Cuáles son las partes que compone un barco? Y no voy a hablar obviamente del timón, las velas, vela principal, vela secundaria, no. Las direcciones que tiene un barco. Cuando tú estás aquí, en la tierra, en la carretera, en un campo, donde sea, izquierda es izquierda, derecha es derecha, enfrente y atrás, tal cual. Norte, sur, este y oeste. Pero cuando estás en un barco, cuando te subes a un barco, no puedes decir, vete allá enfrente. O gira hacia la derecha. No. Porque si se dan cuenta, pues si estás en el mar, en medio del mar y no hay nada a tu alrededor, ¿a la derecha de qué? ¿O cómo? Es lógico pensar, bueno, si le dices gira a la derecha, pues giras a la derecha, pero no hay nada en el panorama, entonces no sabes si estás girando bien o no. Entonces, bueno, la parte de enfrente del barco se llama proa. La parte trasera del barco se llama popa. La derecha del barco es estribor y la izquierda es babor. Entonces no vas a decir gira a la derecha, sino gira a estribor o gira a babor. Proa enfrente, popa atrás. Esas son las partes del barco, amigos. Muy fácil, pueden ir a contárselo a sus amigos en esa cena que hacen cada año o en su reunión de sábado en el bar bebiendo cervezas. Así de pronto estén platicando y, oye, ¿sabías que en los barcos a la derecha se le dice estribor? ¿Ven? Son temas que son interesantes y que pueden aportar mucho a las conversaciones. Sobre todo en conversaciones de primeras citas, creo yo. Vámonos al tercer punto, al tercer al tercer dato inútil de este episodio del día de hoy. Según Dante Alighieri, escritor italiano, en su afamado Cántico de la Divina Comedia, él presenta 9 círculos del infierno. Círculos del infierno que incluso han sido adaptados por Todd McFarlane en sus cómics de Hellspawn. Y hay 9 círculos del infierno según Dante Alighieri. Y en cada círculo está hecho o diseñado para cierto tipo de pecador. El primer círculo del infierno es el limbo. Ya hemos hablado, ya hemos tenido ocasión de hablar del limbo, que viene siendo como el purgatorio. El segundo círculo es donde van las personas cuyo pecado fue la lujuria. Aquellos pervertidos se van al segundo círculo del infierno. El tercer círculo está reservado para las personas cuyo pecado fue la gula
aquellos que comieron por comer, que se hartaron de alimentos, aunque ya no tenían hambre, se van al tercero. El cuarto círculo del infierno es para aquellos que pecaron de avaricia. Aquellos que los bienes materiales eran muchísimo más importantes que cualquier otra cosa en la vida. El cuarto círculo. Quinto círculo del infierno está apartado para personas cuyos pecados fueron la ira y la pereza. Si conocen a un chico o a una chica que se enoje por todo, que a la menor provocación se encienda y quiera ver el mundo arder, o por el contrario, si también conocen a una persona que tenga flojera todo el tiempo, que solo quiera dormir, que prefiera no hacer absolutamente nada y sea bastante perezosa, esas dos personas se conocerán en el quinto círculo del infierno de Dante Alighieri. Después, en el sexto círculo, viene la herejía, es decir, aquellas personas que niegan la inmortalidad del alma, aquellas personas herejes que niegan al Dios cristiano, o en este caso al Dios al que le rendía tributo Dante Alighieri. Pero pues sí, básicamente es un infierno y sus 9 círculos pues para personas cristianas. Así que todo coincide. Eso es el sexto círculo para los herejes. Había una película que se llamaba El Exorcista 4, creo, hereje o algo así. Ahora, el séptimo círculo del infierno está dividido como en anillos y está reservado para las personas violentas. Tiene 3 anillos, este círculo infernal, y en el anillo exterior, es decir, el que está hacia afuera, se castiga a quienes se dejaron llevar por la violencia con su prójimo, quienes golpeaban, quienes mutilaban, quienes asesinaban a su prójimo. Y ellos están hundidos en un río hirviente de sangre. En el anillo medio, es decir, el que está en medio, están los suicidas, las personas que fueron violentos consigo mismos, aquellos que se flagelan, aquellos que se cortan. Hubo una época emo en la que estaba de moda cortarse los brazos, no profundamente como si fuese un tal cual intento de suicidio, pero pues sí, unas cortaditas en los brazos, porque el dolor físico mitiga un poco el dolor del alma, o eso decían nuestros amigos emos. Y ya en el anillo interior, es decir, en el anillo que está allá en el centro, están los violentos contra Dios, aquellos que blasfemaron, dijeron en vano el nombre del Señor, y también aquellos violentos contra la naturaleza. Este es un texto, un cántico que se escribió por ahí del año 1400 y algo. Por lo tanto, pues los tiempos eran otros. Y aquellos que están contra la naturaleza, pues también habla de los sodomitas. Es decir, aquellas personas que entre hombres tenían relaciones sexuales. Para ellos está reservado este círculo del infierno, amigos. El octavo círculo también está dividido como en varios recintos. Son 10 recintos de hecho, también llamados Volgias, lo cual, si se ponen a pensar en Todd McFarlane y en Spawn,
uno de los villanos, se llama Malevolgia y está precisamente en el 8º círculo del infierno. Y tal cual, Malevolgia significa malas fosas. No les voy a decir todas las fosas de este círculo, porque pues la neta es que no me las sé, pero sé que en ese 8º círculo están las personas que cometen fraude. Aquellos que engañan, aquellos que son falsos profetas, aquellos que son brujos, astrólogos, políticos corruptos incluso. Todas aquellas personas que cometen alguna especie de fraude o de mentira, pues están en el 8º círculo del infierno. Incluso me acuerdo que se dice que Ulises, el de Caballo de Troya, es decir, el que ideó en la Ilíada cómo entrar a Troya para quemarla por dentro, está en ese 8º círculo del infierno, porque pues ese engaño, ese fraude, lo hizo merecedor del castigo eterno. Después viene el 9º y último círculo del infierno, y aquí están los traidores. Todos los traidores, todos los que han traicionado a sus amigos, a sus maestros, a todos están ahí. Se dice que ahí está Caín, es decir, el hombre que mató a su hermano. ¿Por qué no está en el círculo de la violencia? Pues porque sí, matar es malo, pero si matas a tu hermano, aparte de asesino, eres traidor. Y por lo tanto vas al 9º círculo, que es la traición. Ahí también está Judas Iscariote. Y hasta ahí los 9 círculos del infierno para Dante Alighieri. Y ya que estamos con esto de los círculos y ya que mencionamos al caballo de Troya, pues vamos a hablar de un término en latín que significa Dios desde la máquina o el Dios que baja de la máquina. Quizá lo han oído en algunas películas o en algunas series donde se menciona Deus ex machina. Deus ex machina, tal cual, es una expresión que se usaba en los teatros griegos cuando usaban un recurso donde una persona disfrazada o que simulaba ser Dios era bajado con poleas y cuerdas por una máquina. Y eso era, pues básicamente cuando ya no tenías como nada que hacer o como cómo salvar tu argumento o cómo salvar tu historia. Pues que Dios baje y salva al protagonista. Y así de la nada se salvó. Con el famosísimo Deus ex machina. Como ejemplo, y ahorita que hablábamos de Troya, la diosa Afrodita salva a Paris en esa pelea que tienen entre Paris y Menelao, lo que da inicio a la guerra de Troya. Sabemos que Paris rapta a Helena, se la lleva. Menelao, que es el esposo de Helena, la va a buscar a Troya y se sacan un tiro entre los dos, entre Paris y Menelao. Se están sacando un tiro, el que gane se queda con Helena. Sin embargo, Menelao, más diestro en la espada, está reventando a Paris, y Afrodita, que estaba enamorada de la belleza de este príncipe, pues lo envuelve en una espesa niebla y lo devuelve a Troya al lado de Helena. Así, de la nada, lo salvó. O sea, estaba a punto de morir como un hombre, morir con honor, y no, lo salvó y se lo llevó. De ahí viene el término, bueno, no de ahí, pero los griegos usaban ese término, Deus ex machina, pues precisamente para estas representaciones teatrales, donde ya no sabías o tenías un agujero en el guión enorme que ya no podía resolverse con nada, y dijiste, pues que baje Dios. Que baje Dios y los salve a todos.
De ahí el término Deus ex machina. Otro tema que también está interesante y que pueden decir es que cuando alguien estornude, ustedes digan salud. Pero aquí va. Algunos creen que decir salud es porque le estás deseando salud a la persona que acaba de estornudar. Sin embargo, este protocolo de etiqueta nació hace mucho tiempo, no sé en qué año exactamente, pero básicamente es para bloquear cualquier enfermedad y desearte salud a ti mismo. Si alguien allá estornudó, tú dices salud, salud, salud. O sea, te estás dando salud, deseándote salud a ti mismo, no a la otra persona. Por eso siempre que escuchen que alguien estornude, pues díganle salud. Digo, por el protocolo de ser educado y también pues para protegerse ustedes mismos. Después, ¿saben por qué hace mucho tiempo o por qué se tenía esto de que no se le podían a las mayúsculas, a las palabras que están en mayúscula no se les pone acento? Ahorita es como que no, porque si pones todo en mayúsculas siento como que estás gritando. Lo cierto es que cuando crearon la imprenta, cuando se inventó, eran unos bloques de, no me acuerdo si de níquel o de algún metal. El punto es que eran unos bloques donde tenían las letras y tenías que juntar todas las letras palabra por palabra, pasarles la tinta y luego pasarles el papel donde y querías las letras impresas. Pero estos cuadritos obviamente estaban, digamos, el tamaño pequeño, que eran las minúsculas, y el tamaño grande, que eran las mayúsculas. Estaban en una línea, como renglones, si así quieren verlo, acomodados, y obviamente al pequeño, a la minúscula, pues le cabía todavía otra parte, que era en este caso el acento o la diéresis. La diéresis, cuando la U tiene dos puntitos, esa es la diéresis. Pero bueno, y cuando la palabra era mayúscula, no cabía o ya no se podía, ya no había espacio para colocar ahí el acento, la tilde. Entonces por eso no se ponía acento en las mayúsculas. Por eso. No porque las mayúsculas no lleven acentos. Sí llevan, usen las mayúsculas con acentos. Otro tema que es importante también es si algún día ven unos pétalos del árbol de cerezo caer al piso y se preguntan ¿a qué velocidad estará cayendo ese pétalo? Los pétalos de cerezo caen a una velocidad de 5 centímetros por segundo. Ahora, ¿saben por qué cuando le quieren avisar a alguien de que tenga cuidado, en un instante se le dice aguas? Pues resulta que antes, obviamente en el Renacimiento o quizá más antes, no había baños, no había drenaje. Entonces pues las personas orinaban y tenían sus desechos en cubetas, baldes, cosas por el estilo. Y en las mañanas, después de orinar, se acostumbraba a que aventaran el contenido de su recipiente de orina, su vacinica, vaya, se aventara por la ventana. Entonces avisaban gritando aguas, de que pues aviso que voy a echar agua, guiño, guiño, orines. Y de ahí se quedó con que cada vez que vas a avisar o advertir a algo o a alguien, pues dices aguas. Después, otro tema interesante que a mí me gusta mucho y que incluso hay documentales al respecto. Hay un videojuego en el Atari 2600 que es el videojuego de E.T. a propósito de la película de Steven Spielberg, E.T. Este videojuego tiene la
reputación de ser el peor juego de la historia del mundo. Algo así como Ed Wood, que viene siendo el peor director en la historia de Hollywood, pues el juego de E.T. para Atari es el peor videojuego en la historia de los videojuegos. Entonces, existía hasta hace algún tiempo la leyenda urbana de que Atari, la empresa, había recogido todos los cartuchos de las tiendas y los había llevado a un vertedero de basura, había rascado un gran agujero y había enterrado allí todos y cada uno de los cartuchos que pudieron recuperar del videojuego de E.T. Era una leyenda urbana hasta que unos vatos deciden, vamos a ver si es cierto. Vamos a buscar esos cartuchos y les digo que hay un documental específicamente de esos vatos buscando y encontrando esos cartuchos. Ahorita uno de esos cartuchos y sobre todo de esos cartuchos que estuvieron dentro de ese agujero está alrededor de los $15,000 o $20,000, si no es que más. Un dato interesante, que para mí es muy interesante porque soy amante de los videojuegos y de las películas de los 80s y de Steven Spielberg, y porque tengo una serigrafía de ese E.T. en 8 bits de ese videojuego. Pues porque aquí somos ñoños, ¿no? Otro tema muy interesante es acerca de Borges y la amistad. Y esto básicamente nada más les voy a contar qué piensa Borges de la amistad. Algo que me ha ayudado también a buscar, o no buscar, sino que de pronto pasa que eres el amigo tóxico y quieres que tus amigas, tus amigos te contesten inmediatamente o te hablen todos los días, o se vean todos los días, o hagan cosas de amigos todos los días. Sin embargo, algo que dice Borges es que la amistad no necesita frecuencia. El amor sí, pero la amistad, y sobre todo la amistad de hermanos, de hermanas, de amigas, no necesita frecuencia. El amor está lleno de ansiedades. Un día ausente puede ser terrible. Pero si puedes tener 3 o 4 amigos y verlos 1 o 2 veces al año, eso es amistad y es increíble. Las personas que me han escuchado en mi programa de radio sabrán que a veces hablo de una amiga, saludos Pecas, a la que puedo dejar de ver 3, 4 años, y cuando nos reencontramos o cuando platicamos es como si hubiésemos hablado el día de ayer. Inclusive no sabemos nuestros cumpleaños. No sé cuándo es su cumpleaños, no sabe cuándo es mi cumpleaños y no importa, porque nuestra amistad sobrepasa ese tipo de nimiedades. Entonces, eso decía Borges de la amistad. La amistad no necesita frecuencia. Así que no sean esos amigos tóxicos. Otro tema interesante que les puede servir para un apuro es que Oscar Wilde, el escritor de quien soy profundo entusiasta, sobre todo por su cuento del Príncipe Feliz, que me encanta. Este escritor nunca, o más bien solamente escribió una sola novela en toda su vida. Una sola novela, que fue El retrato de Dorian Gray. Después, o antes, escribía obras de teatro, de donde viene la obra de teatro Las ventajas de ser honesto, de donde viene el amigo Bunbury. De hecho, Bunbury sacó su nombre de ahí, de esa obra de teatro de Las ventajas de ser honesto de Oscar Wilde. Aparte de obras, también escribió varios cuentos, muchísimos cuentos, del que les comento, como el que se desprende El Príncipe Feliz. Y tiene una que se llama De Profundis, pero no es, ni es un cuento, ni es una novela. De Profundis es una carta que escribe para su amante, porque Oscar Wilde vivió en un tiempo donde ser gay, ser homosexual, estaba penado por la ley.
Entonces lo metieron a la cárcel porque él tenía un amante y él sobrevivió escribiendo esta carta llamada De Profundis para su amante. Pero como pueden ver, solamente tiene una sola novela, que es El retrato de Dorian Gray. Otro dato, y ya es el penúltimo que les voy a contar porque este podcast ya se alargó un poquito, es ¿por qué se cree que es de mala suerte pasar por debajo de una escalera? Pues resulta que no es que sea mala suerte, sino que generalmente cuando hay una escalera en la calle o en algún lado, significa que alguien está tratando de subir o está en la escalera trabajando o haciendo alguna actividad. Si alguien pasa por debajo de esta escalera y la persona que está trabajando o realizando alguna actividad en la escalera se distrae y se le cae algo, un martillo, un desarmador, lo que sea, y da la casualidad que alguien está pasando debajo, pues obviamente puede pasar un accidente. Y me imagino que pasó muchísimas veces y por eso se dice que no debes pasar debajo de una escalera porque es de mala suerte. Y como último tema, para que vayan y cuenten, amigos, cuenten a todo el mundo que aprendieron cosas inútiles con Clovis, vamos a hablar acerca del amok. Es un trastorno donde la persona en cuestión sufre una fuerte vergüenza o algo que le causa gran conmoción y empieza a correr sin detenerse. Simplemente empieza a correr y no se detiene sin importar si en su paso tira a alguien, empuja a alguien, aplasta a alguien o se tropieza con alguien en su camino. Básicamente es como la versión fuerte de lo que le pasa a Forrest Gump en la película de Forrest cuando decide un día pararse y correr. Y ya. Pero el síndrome o el trastorno amok pues es más fuerte porque pues ahí sí no importa contra quién choques o contra quién te golpees o a quién tires, porque pues tú solo quieres correr y correr y correr. Y con eso, mis queridos amigos, terminamos el episodio de hoy dedicado a aquella amiga que me hizo ver que todos aquellos datos que tengo, como los que tengo hoy para ustedes, son vastos, pero inútiles. Espero que les sirva, espero que vayan y le presuman a sus madres, a sus padres, a sus parejas, a sus suegros, lo que aprendieron hoy en este episodio de Clovis siendo Clovis. Yo me despido, pero agradezco infinitamente que hayan estado aquí, escuchándome, y que hayan llegado hasta este punto, porque luego me pongo a ver las estadísticas y luego dicen que me escuchan nada más los primeros 10 minutos, ¿eh? No sean cabrones, escúchenlo completo. Me voy, me despido, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy, y no se les olvide, por favor, no sueñen pesadillas. ¿Puede aprender nuevas mañas una perra vieja? ¡Rar! Caninas busconas, hoy en mundo enfermo y triste. Profesor Cocoon, sin saber exactamente a qué se enfrentan, ¿diría usted que es momento de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos? Yo diría que sí. Oh, se acabó. Ya no puedo trabajar así. Si me buscan, estoy en la oficina del director. ¿Qué? Llamen al tiempo, yo no sé nada. Springfield.